El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola amados, Dios les bendiga. Mi nombre es Zenia Duarte, soy pastora en CFN Coacalco, junto con mi esposo, Pastor Jonás Fernández. Como pastores principales tenemos el privilegio de servir al Señor y también tengo el privilegio hoy de compartir un mensaje de la palabra para ustedes. Y quisiera si pueden, ¿verdad? En su Biblia, leer Filipenses capítulo 2. Vamos a mirar cómo el apóstol Pablo alaba la fe, la obediencia, el amor entrañable de la iglesia de Filipenses. Y sabes, creo que esto es muy hermoso porque nos enseña cómo debe de ser nuestra conducta como iglesia, y también nos enseña cómo el cariño, la preocupación de Pablo por la iglesia de Filipenses era tan sincera, y que su única preocupación pues verdaderamente era que ellos pudieran crecer en el Señor. No tenía un motivo egoísta o un motivo personal. Así es que vale la pena estudiar esta porción de la palabra en Filipenses 2. Vamos a leer el versículo 12. En adelante vamos a leer hasta el versículo 18. Dice la palabra Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Quiero ahí que usted pueda recalcar cómo Pablo les está alabando. Dice, siempre habéis obedecido. Y después dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vemos cómo la iglesia de Filipenses es obediente a la palabra, obediente a lo que recibieron por medio de Pablo, que obviamente era el consejo puro del Señor. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ocuparse de su salvación. Y hay una palabra o dos palabras ahí interesantes que dice con temor y temblor. Porque sabe, amada iglesia, hay personas que dicen que la salvación no se pierde, pero la Biblia nos dice que la salvación sí se puede perder. ¿Cómo es que se puede perder? Bueno, pues si yo no me ocupo de mi salvación. La salvación es gratis. Sí, para ti, para mí sí es gratis, pero para el Señor Jesús le costó hasta la última gota de su sangre. Y cuando tú y yo recibimos la salvación, es en fe, es creyendo en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, pero eso no quiere decir que podamos vivir como nosotros queremos. El Señor Jesús dijo, el que me ama, mis mandamientos guardará. Entonces sí, la salvación para nosotros es por gracia, es un regalo inmerecido, algo que Cristo ganó en la cruz del Calvario para nosotros, pero que también, está diciendo aquí el apóstol Pablo, tenemos que ocuparnos en ella. Esto quiere decir que tenemos que mantener nuestra mente y nuestro corazón enfocados en Cristo, en su palabra, guardando su palabra, como está diciendo aquí Pablo, que esta iglesia era siempre obediente a la palabra del Señor. Y algo que también me llama mucho la atención, amada iglesia, es como Pablo está mencionando que esta iglesia de Filipenses no solamente era obediente cuando él estaba, porque está diciendo, no como en mi presencia solamente, o sea, cuando Pablo estaba, ellos eran obedientes, pero también está diciendo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Qué hermoso que como ministros del Señor podamos sembrar la palabra en los corazones y sepamos que esos hermanos, esas hermanas preciosas que han creído en el Señor van a guardar la palabra aunque nosotros no estemos ahí. Es triste y es real que hay personas que
cuando no hay un líder espiritual cerca de ellos o cuando no hay un hermano en Cristo cerca de ellos, se comportan en una manera completamente distinta a lo que el Señor Jesús nos enseñó que debe de ser nuestra manera de vivir. ¿Cómo debe ser nuestra manera de vivir? Bueno, pues tal como nuestro Señor Jesús vivió. Algo que nos puede ayudar mucho a comportarnos, a hablar, a tomar decisiones, a planear, es que antes de que hagamos cualquiera de estas cosas podamos pensar y preguntar, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y si no lo tenemos claro, ir a la palabra, escudriñar la palabra, meternos ahí en lo que la palabra de Dios nos está diciendo con respecto a cierto tema en específico y no dar paso sin estar seguros de lo que nuestro Señor Jesús haría. El versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabes? Es el Espíritu Santo el que pone en nosotros ese deseo para actuar conforme a su voluntad y no solamente se queda en un deseo, Él produce en nosotros también el hacer por su buena voluntad. Esto quiere decir que Él no solamente pone esos deseos de santidad, esos deseos de agradarle, esos deseos de obediencia, esos deseos de evangelizar, de servir, sino que también Él nos permite hacerlo, Él quita los obstáculos, Él nos capacita para poder llevar a cabo la buena obra del Señor, para poder mantenernos guardando su palabra y protegiendo, ¿verdad? Cuidando esa preciosa salvación que Él nos dio. Versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué? Bueno, a pesar de que era una iglesia hermosa y obediente, había por ahí algunas personitas que murmuraban, ¿verdad? O sea, ¿qué es murmurar? Es hablar atrás de una persona, hablar mal de esa persona tratando de dañar su reputación, y la verdad de las cosas es que esa murmuración siempre tiene un motivo oculto, un motivo personal oculto. ¿Por qué? Porque la persona de la que yo estoy hablando tiene algo que yo deseo, tiene algo que yo quisiera. Y entonces cuando esa persona comete tal vez algún error, ¿verdad? Pues entonces yo me doy a la tarea de hablar y de divulgar y de tratar de manchar la imagen y el buen nombre de esa persona. Y la contienda pues es pleito, ¿verdad? Estar discutiendo por cosas que no tienen sentido. Así es que por eso en este caso el apóstol está diciendo, no murmuren y no entren en contienda. Y amada iglesia, sigue siendo el mismo consejo de Dios para nuestras vidas. Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto quiere decir que no solamente voy a guardar lo que la palabra de Dios dice, los mandamientos que el Señor Jesús nos dio, no solamente es que voy a guardar mi salvación con temor y temblor, sino también estos aspectos que pudieran parecer pequeños, que pudieran parecer insignificantes, y algunas cosas que incluso pudieran permanecer ocultas o nosotros pensar que pueden permanecer ocultas, pero recordemos que la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Entonces, tanto lo bueno como lo malo va a salir a la luz. Y Pablo está diciendo, guárdense sin mancha, guárdense irreprensibles, para que ustedes puedan ser una lumbrera en medio de la oscuridad. Esto quiere decir, amada iglesia, que nosotros tenemos que ser distintos a cómo el mundo se comporta. No podemos ser, amada iglesia, como los demás son. Nosotros tenemos que ser como nuestro Padre Celestial, irreprensibles, sin mancha. Versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo
con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Sabes, el deseo de todo pastor, el deseo de todo líder, el deseo de todo discipulador, de todo maestro que está enseñando la palabra a los pequeños o a los adultos, el deseo de aquellos que estamos con un deseo genuino, ¿verdad? De servir al Señor y de mirar la vida de la iglesia estando creciendo en el Señor y teniendo fruto en la palabra. Nuestro deseo, amados, es que ustedes puedan permanecer, que ustedes puedan ser hallados irreprensibles, que ustedes estén guardando esa preciosa salvación, porque sabes, la salvación es personal y nadie va a poder cuidar tu salvación más que tú mismo. Nadie puede cuidar de mi salvación más que yo misma. Claro que como pastores enseñamos, y gracias a Dios que nosotros como pastores también tenemos a nuestros pastores, que son nuestros apóstoles Carlos y Olivia Fernández, y aunque ellos cuidan de nosotros y nosotros cuidamos de la grey que el Señor ha tenido a bien poner bajo nuestro cuidado, aunque nosotros estemos orando, ayunando, enseñando, reprendiendo, ministrando, nadie puede cuidar tu salvación más que tú mismo. Así es que, amada iglesia, yo te ruego en esta noche, mañana o tarde que tú estés escuchando este mensaje, por favor, mantente en obediencia a la palabra del Señor, aunque no haya ningún líder espiritual, aunque no haya nadie cristiano a tu alrededor, por favor, guarda la palabra. Ten cuidado si la murmuración o la contienda está queriendo venir a tu vida e identifica cualquier cosa que esté queriendo venir a amenazar tu salvación, si es una doctrina equivocada, si es una amistad incorrecta, si es una tentación, si tú mismo te estás enfriando y pareciera como que ahora las cosas del Señor ya no te apasionan y te comienzan a saber como un poco aburridas, rutinarias, ten cuidado. Ten cuidado y vuelve a tu primer amor. Pon tus ojos sobre el Señor Jesús y aviva el don que el Señor ha puesto en ti. Aviva nuevamente esa pasión por Cristo. Vuelve a tu primer amor. Apasionate por estar con Él en oración, en su palabra. Apasionate por los intereses que a Él le interesan. Y sobre todas las cosas, amada iglesia, recuerda que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo de su salvación. No pierdas, amada iglesia, el gozo de su salvación. No pierdas de vista que nuestro objetivo, nuestra meta será estar con Él todos los días de nuestra vida. Gózate y regocíjate en la salvación de nuestro Señor. Que Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.